¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a la primera clase teórica para lo que es el grupo seleccionado de miembros leyenda. El día de ahora vamos a ver así lo que es prácticamente introducción a lo que es un enfriador de agua. En este caso, pues la presentación nos muestra lo que es un equipo enfriado por agua, ya que cuenta con una torre de enfriamiento. También vamos a estar hablando un poco de lo que es un ablandador de agua, los sistemas de bomba, las unidades terminales que en su caso pueden ser fan coil, UMAS y los accesorios, los diferentes accesorios que se utilizan en estos sistemas para poder armar lo que es un circuito de agua helada para equipos industriales chiller. Bueno, vamos a comenzar hablando acá por lo que es lo más importante dentro de un sistema de aire acondicionado por chiller. Obviamente es la máquina que se encarga de quitarle calor al agua. En este caso es un chiller. ¿Qué es un chiller? Para empezar y que entendamos un poco, un chiller es una máquina frigorífica que se encarga de enfriar cantidades grandes de agua y con esa agua, pues, por medio de un juego de bombas, como podemos ver acá, mandar esa agua helada hacia las unidades internas, que en su caso son fan coil, como lo podemos ver acá, o pueden ser unidades manejadoras de aire también. Las unidades manejadoras de aire y los fan coil, la diferencia nada más es que se considera un fan coil hasta las 5 toneladas de refrigeración. O sea que un fancoil de 6 toneladas ya no se considera fancoil, sino que ya se conoce como una unidad manejadora de aire y es ahí donde viene la palabra UMA. Eso significa la palabra UMA. La U significa unidad, la M significa manejadora y la A es una unidad manejadora de aire, obviamente por agua helada. Y el fancoil, pues simplemente la palabra nos está diciendo que es un ventilador y una bobina de cobre. Por eso es un fancoil. Veamos, ¿qué es lo que hace el chiller dentro de un circuito de frigorífico de agua helada? Pues él se encarga de bajar la temperatura del agua más o menos aproximadamente en un delta de 10. ¿Qué quiere decir? Que si hablamos de grados Fahrenheit, podríamos decir que se diseñan los chillers para que el agua de entrada, o sea, el agua que viene con calor de las unidades internas, venga aproximadamente a una temperatura de 54 grados Fahrenheit. Y que el agua de salida del chiller, que en este caso es la línea azul, salga aproximadamente a una temperatura de unos 44. Ese es el delta que se maneja. Obviamente, a medida que el edificio o la carga térmica de lo que estemos climatizando empiece a bajar su temperatura, pues obviamente el delta se va a ver reducido. Pudiera ser que tuviéramos unos 47 de retorno y unos 43 de salida. Ya no se nos maneja un delta de 10 ahí, pero es así como funciona. Básicamente, eso es lo que hace el chiller. Es enfriar agua. ¿Puede enfriar otras cosas? Sí, pudiera enfriar glicol, pero en ese caso, pues hay una concentración siempre de agua, ya que no se puede enfriar directamente solo el glicol, sino que lo que se hace es que se hace una mezcla en porcentajes. Por ejemplo, pudiera ser un 50% de agua y un 50% de glicol, un 70% de agua y un 30% de glicol. De esa manera es como se manejan las concentraciones y estas aplicaciones se utilizan pues en sistemas donde se necesita trabajar con puntos por debajo del punto de congelamiento. Un ejemplo muy claro de esto es que, por ejemplo, para ese tipo de pistas de hielo que son sintéticas, o sea, que son artificiales, entonces se utilizan chillers para poder mantener la pista congelada. En este caso, los enfriadores lo que hacen es mantener la temperatura de una mezcla de agua con glicol o algún otro anticongelante. Y eso permite que el proceso pueda trabajar a temperaturas por debajo de 0 grados Celsius o por debajo de los 32 grados Fahrenheit. De esa manera es que se mantiene. Entonces, eso es lo que hacen básicamente estas máquinas, enfriar un líquido, que en este caso, en la mayoría, es enfriar agua o una mezcla de agua con glicol. Veamos a ver. Este chiller en especial es un chiller enfriado por agua, como les decía.
aquí podemos ver nosotros que tiene una torre de enfriamiento. ¿Cuál es la diferencia de un chiller enfriado por agua y un chiller enfriado por aire? Hay muchas diferencias que las vamos a ir viendo aquí a medida que vamos a ir viendo clases, pero para que ustedes entiendan nada más ahorita brevemente, porque esto se llama introducción, para que si usted no tenía ni idea qué es un chiller o cómo funciona, pues con esta clase por lo menos tenga claro cómo es que cómo se da el enfriamiento dentro de un equipo de enfriado por agua. Tenemos una torre de enfriamiento, señores. Esa torre de enfriamiento lo que hace es enfriar agua. Y esa agua, pues lo que hace es, se ocupa para poder enfriar el refrigerante en el área de condensador. Si se puede ver ustedes aquí, este chiller no contiene ventiladores porque él no es enfriado por aire. Por lo tanto, no va a utilizar unos ventiladores, sino que lo que utiliza es bombas, tuberías y una torre de enfriamiento para circular agua. Y es el agua el que se encarga de condensar el refrigerante a alta temperatura y alta presión que sale de nuestro compresor. Así que aquí se da una condensación de refrigerante por medio de agua, no por aire. Si fuera por aire, pues esto tuviera ventiladores, pero en este caso, pues aquí no tiene ventiladores, así que es así como lo vamos a conocer. Es un chiller enfriado por agua. Por eso necesitamos una torre de enfriamiento. Ya saben qué es lo que hace la torre de enfriamiento. Pues obviamente la torre de enfriamiento es sacarle el calor al agua caliente que sale del chiller. Ustedes se veían, en la línea verde viene agua a una temperatura aproximadamente de unos 85 grados, por ahí así, 80 grados. Llega hasta el condensador del chiller, roba el calor del refrigerante y sale del chiller, aquí en esta línea de color naranja, sale aproximadamente a unos 90-95 grados. Ya se ganaron entre 10 y 15 grados es lo que se gana en el condensador, siempre y cuando ese condensador esté limpio. Pues ahí ya van a afectar muchas cosas que las vamos a ir viendo a medida de lo que vaya pasando las clases que vamos a dar. Esta es la clase número 1. No quiero hacer unas clases muy largas porque no quiero que se vayan a aburrir. Entonces viene el agua con calor, llega hacia la torre y la torre de enfriamiento pues es la que se encarga de sacarle ese calor a esa agua y una vez más renovar esa agua para que vuelva a hacer el proceso, y ese es el ciclo de condensación. La torre de enfriamiento con la mitad del chiller donde se da la condensación, esa es la mitad del circuito. En la otra parte, que es el evaporador, ahí es donde nosotros enfriamos el agua que vamos a necesitar dentro del edificio. Pues ahí se da lo mismo. El agua llega, el refrigerante entra al evaporador, entonces el agua pierde calor. En este caso estamos hablando que llegara a 54, un ejemplo, y saliera a 40 grados Fahrenheit. O pudiéramos trabajarlo también que de entre a unos 12 grados Celsius y que salga aproximadamente a unos 7, 6 grados Celsius. Estamos hablando de un delta de unos 6, 7 grados Celsius. Cualquiera de los dos es válido. Ahí depende con la temperatura que usted esté trabajando. Entonces el agua viene del edificio. Vean, dentro de las unidades terminales, dentro del edificio, ¿qué es lo que hace el agua? Pues obviamente un ventilador hace pasar una masa de aire por el serpentín. Cada vez que eso sucede, pues el agua gana calor. Ese calor gana calor sensible. Como les digo, el agua puede entrar a unos 6, 7 grados y puede estar retornando aproximadamente a unos 12, 13 grados aproximadamente. Eso va a pasar también con la unidad manejadora. Entonces, todo ese calor que esa agua recoge dentro de las unidades terminales es regresada por otro grupo de bombas que se llaman bombas primarias. Entonces, estas bombas lo que hacen es succionar el agua que sale de las unidades y regresar esa agua que ya viene con calor para poder llegar hacia el evaporador. Una vez que esta agua llega hacia el evaporador, pues obviamente el refrigerante se encarga de enfriarla nuevamente y regresarla, y así sucesivamente se está cumpliendo el ciclo dentro del edificio. Este es el ciclo de enfriamiento, y este también es un ciclo de enfriamiento, simplemente que este es para convertir el refrigerante de vapor a líquido. Esa es la parte de condensación, y esto se conoce como la parte de evaporación. En este caso, porque es un chiller enfriado por agua. Si fuese un chiller enfriado por aire, esta parte prácticamente no existiera. Estas tuberías no existieran, estas bombas no existieran, la torre de enfriamiento tampoco existiera,
y en lugar de esto, pues serían unos ventiladores los que estuvieran sustituyendo toda la parte de condensación. Ahora bien, para hablar un poquito y cerrar ya el tema aquí, por lo menos de esta presentación nada más, porque aquí hay más, esta es una página completa, pero ahorita solo les voy a hablar del dibujo este. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es un ablandador de agua. ¿Qué es lo que hace un ablandador de agua? O sea, el ablandador de agua lo que hace es quitar la dureza del líquido que vamos a utilizar dentro del sistema. Estamos hablando del magnesio, estamos hablando del potasio, todo eso se lo quita, ya que si no quitamos toda esa dureza del agua, pues esa agua no va a estar tratada y los intercambiadores de calor, que en este caso son tuberías de cobre, por donde pasa ese líquido, van a empezar a llenarse de todo ese de toda esa cal que se genera. Todo eso se hace. Entonces, estos lo que hacen es, por medio de una resina, tratan de quitarle todos los minerales al agua. Vamos a decir que dejan el agua desmineralizada con el fin de evitar que todos esos minerales se incrusten dentro del intercambiador de calor del condensador y en el evaporador también, porque ahí se alimenta también parte del agua. Pero este es más crucial, créanme lo que es más crucial para las torres de enfriamiento, porque las torres de enfriamiento son circuitos abiertos. Si ustedes fijan, el agua de la torre de enfriamiento está expuesta a la lluvia, al sol, al sereno, a todo. Entonces esa agua tiende a dañarse más, o sea, no. En cambio, dentro del circuito de la evaporación, del evaporador de enfriamiento dentro del edificio, pues ahí sí no hay mucho peligro, aunque siempre hay que ir controlando lo que es el nivel de algas o el nivel de acidez que tenga esta agua. Así que para eso se pone lo que es un ablandador de agua, que en este caso es este que tenemos aquí. Y esto que tenemos acá, pues simplemente es un tanque separador de aire. La idea de este tanque separador de aire es por dentro, tiene una especie como de turbina, es como un tornillo donde hace que el agua haga unas ciertas vueltas para que todas las burbujas de aire puedan salir, puedan escaparse por la parte superior del tanque. De esta manera, pues evitamos que burbujas de aire anden dentro del sistema, ya que todas esas burbujas dentro del sistema hay proyectos donde las tuberías no son de hierro, sino que son tuberías de PVC. Pues estas burbujas de aire pueden generar golpe de grieta y romper lo que son codos o uniones de nuestras tuberías dentro de un sistema de agua helada. Por lo tanto, es primordial siempre colocar lo que es un tanque separador de aire para poder sacar esas burbujas del sistema. Luego tenemos lo que son las unidades terminales, que en este caso es un fan coil, una unidad manejadora. Esto, cómo controlamos cuando uno de estos equipos ya está enfriando. Pues hay un control, siempre hay un termostato, un control de temperatura, que en este caso se encarga de cerrar lo que es una válvula. Cierra una válvula y al cerrar esa válvula, pues obviamente el paso de agua dentro de la unidad fan coil dejará de fluir. Ya no habrá fluido de agua helada, por lo tanto, el equipo dejará de enfriar. De la misma manera trabaja lo que es una unidad manejadora de aire con una válvula. Puede ser una válvula modulante o puede ser una válvula motorizada de dos vías que es on-off. O sea, pues la válvula puede estar o abierta o cerrada. Y hay válvulas modulantes que trabajan con un pulso proporcional que pueden estar trabajando de 0 a 10 voltios de corriente directa. Y eso va a hacer que a medida que se vaya enfriando el área, lo que va haciendo el termostato es que va restringiendo el paso de agua hacia la unidad manejadora de aire. Poco a poco va entrando menos agua cuando ya hay muy frío y cuando se pone más caliente, pues obviamente la válvula abre más para que entre más galonaje de agua hacia la unidad manejadora de aire. Aquí lo que vemos es un variador de frecuencia. Este variador de frecuencia nos está relacionando con la UMA, ya que estos equipos como manejan grandes cantidades de aire, pues algunas veces es necesario utilizar un sistema que se llama cajas de volumen de aire variable. ¿Qué es lo que hacen con esto? Al igual así como funcionan las válvulas de agua, también se colocan estas pequeñas cajas que son como una especie de válvula, pero para cerrar el paso de aire. Ejemplo, que usted tenga unos 7 cuartos, usted tendría que colocar 7 cajas de estas, cajas llamadas volumen de aire variable.
Cada vez que se vaya enfriando uno de los cuartos, un control de temperatura le va a decir al brazo que alimenta ese cuarto que cierre, que ya no meta más aire. Si en algún momento hay 5 o 6 cuartos que ya están fríos, las 5 cajas se van a cerrar. Por lo tanto, la presión del aire en el suministro va a aumentar. Entonces, hay un sensor común que detecta que estas cajas están cerradas, por lo tanto la presión del aire sube y es el variador el que se encarga de bajar las revoluciones del motor, obviamente para evitar que el ducto se vaya a abrir, vaya a reventar el ducto. Entonces es así como trabajan las cajas de volumen variable, cada una en una área en la que va a trabajar, que va a enfriar, y a medida que van cerrando esas válvulas, hay un sensor que detecta cómo la presión del aire en el suministro empieza a subir y es el variador de frecuencia el que se encarga de bajar la velocidad del motor de la unidad manejadora de aire. Así que prácticamente esto es cómo se les puede explicar este pequeño dibujo, nada más para que tengan una idea, una noción de cómo funciona un sistema de aire acondicionado por chiller. Esta sería como la clase número 1 del módulo 1, porque vamos a ir por módulos. Vamos a ir módulo 1, módulo 2, módulo 3, hasta que lleguemos ya a ver lo que son circuitos y todo eso de los chillers. Así que esta sería la clase número 1, señores. Es un placer haber brindado. Ya saben, el día del en vivo pueden hacer sus preguntas. Si tienen alguna duda, con gusto nosotros la aclaramos. Así que eso sería todo por el momento en la clase número 1. Vamos a seguir viendo lo que son los tipos de torres de enfriamiento, los ablandadores de agua y todo eso lo vamos a ver en una próxima clase. Así que muchas gracias.